Un mundo sin esperanza, un mundo donde los héroes escasean, un mundo donde la magia está casi desaparecida y los dioses los han abandonado. Un mundo gobernado por la oscuridad donde el mal ha triunfado. Esta semana reseñamos Magnet. Buenas a todos, soy Ezcardan y empezamos por fin esta tercera temporada en el canal. Para poderla empezar he decidido empezar con una de mis ambientaciones favoritas que salieron para D&D tercera edición. Y pese a que no he reseñado D&D tercera, creo que es un juego muy conocido entre los roleros y sobre todo probablemente entre la gente que vea este canal. Y si seamos sinceros, yo no lo tengo. Yo no dirigía D&D, en momentos no tenía dinero para comprarlo, pero decidí comprarme la ambientación. La ambientación se puede usar para otros sistemas, está muy pensado para D&D con la parte de reglas, pero contiene muchísimo trasfondo y eso puede, ya te digo, llevarte a llevarlo a otros sistemas. De hecho, creo recordar que el blog de Chrome tiene bastantes reglas de adaptación al Reino de la Sombra del mundo de Magnet. Pero yo os digo, con un poco de trabajo podéis partirlo casi que todo el mundo. Magnet además es uno de mis mundos favoritos, porque es muy extraño, es muy raro y la verdad tiene bastantes cosas muy potentes. Hay que tener en cuenta que mi mundo favorito de D&D clásico es Darsan, con lo cual os puedo mostrar que, y de los demás mundos la verdad no me llaman o me parecen demasiado sosos o un poco interesantes. Ravenloft es una excepción, pero yo a Ravenloft no le termino de coger demasiado el punto, ni he podido jugar ni leer demasiado material. Sí que a lo mejor es una apreciación personal. Y creo que Magnet coge muchas cosas que tiene Ravenloft y desde mi punto de vista los presenta de una forma más atractiva, al menos para mí. Bueno, ¿qué es Magnet? Magnet es un mundo donde podríamos considerar clásico de fantasía, ¿no? Con elfos enanos, pero tiene una particularidad. El mal, el dios de la oscuridad, ha ganado. Ganó hace 100 años y lo que está intentando es cimentar su victoria para que sea eterna. Y una cosa interesante que tiene el mundo es que la posibilidad de vencerle, tal y como está dejando el mundo, es improbable o técnicamente imposible. El mundo además, como lo veis, está dividido. Hay azarosos de decir que es un villano muy inteligente y para empezar, bueno, lo que es esta parte del mundo, él no gobierna el planeta entero, sino que gobierna un continente, que sería la zona norte, que no aparece aquí, serían sus dominios primordiales, y después del continente, él domina casi un tercio del continente. ¿Por qué las montañas se las resisten en general, pero están condenadas a caer? Y lo único que le queda para terminar de subyugar todo es el Eretor, perdona, que es el reino del bosque, por unos motivos que iré explicando un poco a medida que vaya reseñando su poquito. En fin, el libro fue publicado por Devir y no vio mucho material, por desgracia, pero eso entrará en el vídeo siguiente que hablaré de los suplementos. Y como curiosidad, es un libro que está en blanco y negro, salvo el principio que está a color. Después tenemos un capítulo de introducción en los que nos dice cómo es este libro y cómo está dividido. Nos habla un poco de el mundo sombrío que es, cuál es el legado que hay sobre Magnet, ¿no? Que es este mundo extraño, ¿no? Donde la oscuridad ha triunfado. Y tiene cosas muy, muy curiosas que iré comentando. Nos habla un poco del clima, ¿no? Magnet tiene una cosa que es que está casi en un crepúsculo perpetuo, ¿no? Los hechizos y la magia que ha provocado yo es que lo pronuncio mal, ¿vale? Lo voy a llamar Izrador continuamente, pero no creo que no es la pronunciación exacta del nombre del villano. No, yo os digo, es un mundo que está hay nubes continuamente, está casi en un crepúsculo perpetuo, el sol técnicamente no sale, llueve bastante, es un mundo bastante cruel para vivir. Parece un país nórdico en lo que se refiere al clima. Nos hablan un poco de las tierras de Eren, ¿no? Que eran los reinos humanos, que son también curiosos, ¿no? Cuando hablo un poco más de ellos, ya veréis que son extraños, ¿no? El gran bosque de Eretor, que es el lugar donde gobiernan los elfos y es el último reducto de resistencia. Las montañas de Caradhun, que es el lugar donde viven los enanos, que es un lugar bastante hostil y que con una guerra casi permanente, unas hostilidades muy bestias. Hay que decir que el mundo de Magnet además tiene una xenofobia bastante grande, ¿no?
Los enanos son muy xenófobos, incluso dentro de sí mismos, ¿no? Dos clanes enanos pueden matar, pese a ser... pueden matarse por el mero hecho de la paranoia, ¿no? Paranoia. Aquí los enanos son muy paranoicos, no confían en los extranjeros, no confían en nadie que no sean parte de su propio clan. Incluso ahí hay demasiada desconfianza, ¿no? Es gente que ha sufrido mucho por la guerra contra la oscuridad y funciona así. Yo os digo, el mundo, toda la zona norte además está gobernada por este dios oscuro, que además su raza predilecta, o sea, su mano derecha es el orco. Él ha cogido bastantes humanos, ¿no? Los humanos, gracias a la enorme capacidad de corrupción y de pasarse a su lado, pues no ha tenido problema en general de sumirlos en la oscuridad. Pero su mano derecha, sus guerreros, casi sus gobernantes, son orcos. Sus tropas militares, hechiceros, clérigos, todos son orcos. De hecho, a los orcos les molesta un poco que los humanos hayan entrado dentro de esta estructura. Pero este dios oscuro sabe que los seres humanos a veces es mejor tratarlos con otros seres humanos, ¿no? Pues es más fácil de... por así decirlo, es mucho más... él sabe que es un impacto mucho más duro para el inconsciente colectivo y para las ganas de luchar el que tu propia raza te haya traicionado, ¿no? Pero ¿cómo esto ocurrió, no? Pues ocurrió gracias a un punto que se llama la ruptura. La ruptura es los dioses que querían... Se intentaron jugar al dios del mal y al final fue el dios del mal que se la jugó a ellos, ¿no? Porque ellos querían... lanzaron un plan para volverle mortal y expulsarle del paraíso. Y en el proceso lo que hizo este dios fue darle la vuelta al conjuro. Y entonces lo que hizo es que cuando él es aislado en la tierra, él llega a la tierra, al mundo de Mindnight, él lo que hace es aislar de todos los planos del multiverso el planeta. Con lo cual ya no... Por ejemplo, los dioses ya no pueden hablar con sus fieles, ni pueden adaptarles sus poderes, sus rezos no llegan, no se pueden coger cosas de otros planos, tú no puedes invocar algo del plano elemental porque no hay conexión, no puedes ir al plano astral. Eso hace además, tal y como está creado el mecanismo interno de conjuros, magias y todo el mundo de que muchos conjuros ya no funcionen, porque claro, tú ya no puedes viajar al plano astral para hacer un teletransporte, pues con lo cual es un conjuro que ha dejado de existir. Tiene sus consecuencias más allá del propio... O sea, tiene consecuencias muy importantes y están muy bien planteadas. Otra cosa además es que como está separado de los mundos de los muertos, los espíritus ya no pueden ir al mundo de los muertos, ¿no? Entonces, los cadáveres, una vez que mueren, se levantan. Con lo cual hay que incinerarlos y las costumbres funerarias son importantes. La magia, además, es un poder que se han procurado de eliminar sistemáticamente. La magia no existe como magos y hechiceros, aunque te da a entender que los pudo haber, pero ya no existen como tal. En la magia tú lo que haces es canalizar, al menos en el mundo, la zona de Dane, que es donde está el mundo de Mindnight, lo que haces es canalizar el poder de los seres vivos, las plantas, todo. Lo que haces es canalizar la magia e intentar proyectarla. Eso cambia en reglas en las clases lanzadoras de conjuros, ¿no? Habla también de los objetos de poder, son escasos y además hay una especie de cruzada para destruirlos, porque la creencia real, además, de que la magia, los objetos mágicos son una de las pocas armas que tienen los los héroes del mundo de Mindnight de poder luchar contra el mal. Entonces hay una campaña sistemática, una cruzada de destrucción sistemática de cada uno de ellos. Además de ello, me gusta mucho este punto. Los objetos mágicos son muy difíciles de crear. No sé si antiguamente también lo serían. Da a entender un poco que sí, ¿no? Sino que los objetos mágicos es la historia bajo ese objeto el que lo crea. Por ejemplo, el Carcaj de una arquera muy famosa puede haber ganado el atributo magia de que genera flechas en el propio Carcaj. Eso a mí me gusta, es como yo creo que deberían de ser los objetos mágicos, ¿no? Un objeto mágico es la historia que hay detrás, no es una estadística. Y aquí llega a ese punto, ¿no? Después nos hablan un poco de los villanos de Mindnight, un poco más después, ¿no? Que son esta gente que sirve al mal. O los héroes. Los héroes son gente excepcional en el mundo de Mindnight, porque no es normal ser heroico en el mundo de Mindnight, ¿no?
Los héroes están hechos de una pasta muy diferente, es gente muy extraña y que además suele morir traicionados hasta por la propia gente que intentan proteger. Después nos van a hablar de las razas no humanas. En el continente de Eraden, además, es curioso porque todas tienen un antepasado común, que son unas patas bastante poderosas, llamadas las... ¿cómo eran? Los Alentar, ¿no? Y depende de dónde vivieran o qué costumbres cogieran, ¿no? Se fueron dividiendo en gnomos, medianos, enanos, elfos, yo creo que orcos también. Y nos van hablando de las oscuridades, ¿no? Hay un vidente que tiene una visión de que el mal va a llegar por parte de Izrador, o Azor, o bueno, va a venir. Y entonces la reina de los elfos lo que crea es un plan de contingencia, ¿no? Gracias a este plan de contingencia logran repeler 3 veces la victoria de la oscuridad. Pero no lo logran, ¿no? Porque hay bastantes factores internos, ¿no? De desconfianza dentro de las razas, hay traiciones, hay gente que se pasa al bando del malo, ¿no? Que terminan provocando la caída tras la tercera guerra contra la oscuridad. Además de esto, este continente tiene el problema de que van llegando los humanos. Los humanos son exiliados de otro continente, ¿no? Que vienen aquí escapándose de culturas más guerreras, ¿no? Primero llegan una raza, ¿no? Que está huyendo de los arcosanos, que es una raza una cultura super militar, que los intenta exterminar y llevar como esclavos, ¿no? Entonces llegan estos refugiados, después llegan los arcosanos, de nuevo llegan persiguiendo a esta gente, ¿no? Buscando nuevos territorios que conquistar. Hay problemas, ¿no? En el continente por este tipo de cosas. Y bueno, ya una vez terminado este capítulo de introducción, empezamos con el libro 1. El libro 1 nos habla de las razas de Might Knight, ¿no? Este es un capítulo... tiene mucho trasfondo, ¿eh? El libro, incluso las partes de la regla tienen muchísimo trasfondo. Y este nos habla de los aspectos, nos va a hablar de todas las razas y culturas que existen dentro de Might Knight. Y les van a dar los valores numéricos para la versión 3.5. Existe una primera edición de este libro. Esta es la segunda edición inglesa, ¿no? En el que quiero recordar que era para tercera. Y este es un libro que sacaron ya adaptado a 3.5. Los humanos están divididos en tres culturas, que son los Dornitas primero, que es esta raza que yo os digo, que huye de los arcosanos. Y es una cultura... Todos son especialmente guerreros, ¿no? Pero esto es los guerreros un poco más mezcla de celtas, pictos. O sea, es una cultura no especialmente civilizada, ¿no? Un poco bárbara, que termina llegando aquí de forma como puede. Después están los ereños. Los ereños son la raza que unifica la cultura sarcosana y la cultura dormita, ¿no? Que además es una cosa que solo se da dentro de Eredan. Después tenemos los sarcosanos. Los sarcosanos son una mezcla extraña entre... Vamos a hablar de Imperio Romano, no es exactamente, ¿no? Es gente que sabe tratar el acero, armaduras, montar a caballo... es unos humanos más típicos de lo que sería un mundo medieval fantástico, mientras que los otros humanos, los dormitas serían más de edad antigua fantástica, ¿no? Después tenemos los elfos, ¿no? Que es casi los niños bonitos, ¿no? De todas las ambientaciones, pues esta no van a ser menos. Lo que pasa es que aquí es una cultura mucho más guerrera, mucho más primitiva. Llevan milenios luchando contra la sombra. Entonces no tienen ese punto de elemento refinado, de civilización, tal. Ese punto blando que suelen tener los elfos. No está mal. A mí, los elfos en general no es mi raza favorita. Tiene cosas... algunos... Pero no me molestaría, porque estos elfos tienen un punto interesante, ¿no? Suficiente como para ser interesantes. Además hay distintos, ¿no? Porque están, por ejemplo, los elfos de las nieves, ¿no? Que son los que viven en la zona norte. Y los elfos del bosque, que son los que viven
en la periferia del bosque de Erenthar, y los elfos de los Daninsel, que son los elfos que viven más en el interior, ¿no? Son tres culturas diferentes, y además son bastante interesantes. Se me había olvidado los elfos marinos, ¿no? Que son los elfos que viven en las costas, con una cultura diferente. Después tenemos los enanos. Los enanos molan bastante, son un poco injugables, ¿no? Son muy racistas, muy xenófobos, paranoicos, dudan de todo, no creen que nadie diga la verdad, creen que todo el mundo les va a traicionar, su única intención es vengarse y poder matar orcos. Los enanos molan, ¿no? Es una de esas razas que más molan de los mundos de fantasía, y aquí pues no lo son menos, pero el problema es que funciona mal cuando juegas con el resto. Después tenemos los gnomos. Los gnomos es una raza que a mí no me termina de gustar, ¿no? Como está representado aquí, pero bueno, son una raza afín a los enanos en cierto punto, y viven en las laderas de las montañas, ¿no? Son como los enanos que no viven en... Los enanos que viven en la superficie o en los lindes de las montañas, pues son los gnomos, mientras los enanos pues son la raza esta que vive casi subterránea. Después tenemos los medianos, ¿no? Que es otra de estas razas fata, que nacen de la gran raza primordial esta, que es la que vivía en las zonas interiores del continente. Después tenemos los orcos, que bueno, pues son estos seres súper duros. Molan un montón los orcos de este mundo, ¿no? Además tienen mucho tratamiento, tienen un punto de ser malvados. Las orcas son sacerdotisas oscuras que se dedican, tienen como cometido principal, aparte de adorar a su dios, ¿no? Se llaman las esposas de su dios, ¿no? Son las clérigos, son las magas, son aquellas que además se dedican a engendrar la siguiente generación de orcos, que necesitan orcos para conseguir más ejércitos, más... O sea, es una raza con una fuerza, especialmente en este juego, muy muy potente, y no es meramente un saco de PX. Aquí el orco es un villano mucho más insidioso, mucho más cruel, mucho más potente en todos sus aspectos. Después tenemos las razas mestizas, ¿no? Que son estas cosas híbridas. Es curioso, ¿no? Porque en las clases híbridas el semielfo tal no existen cosas raras, ¿no? Como el elfiano, que es la mezcla de elfo y mediano, los enomos, que son los mezcla de gnomos y enanos, y una cosa muy curiosa son los enorcos, ¿no? Los enorcos nacen a partir... Es una raza muy extraña, ¿no? Que además es muy repudiada, los enanos los odian, los quieren matar. No los matan porque por cómo fueron engendrados, ¿no? Pero los ponen en primera línea de batalla, ¿no? Pues para intentar recuperar su honor y morir como enanos y no como orcos. Es curioso, ¿no? Porque los enorcos nacen de cuando los orcos invaden las tierras enanas. Una de las cosas que les encanta hacer es violar a las enanas para que paran en orcos, ¿no? Entonces es un punto de tema muy adulto que tiene Might Knight, ¿no? Así un poco gratuito. Después tenemos cosas de edad y envejecimiento, porque tiene unas ciertas modificaciones en las tablas, ¿no? Porque como las razas son un poco distintas, pero tampoco es un punto. Después tenemos ya las sendas heroicas. Una cosa que tiene Might Knight, ¿no? Es un poco como puede tener Darsan, en el que ser el héroe, pues si tú eres un héroe con las reglas básicas, pues eres un poco más mierdecilla. De hecho, las razas están muy potenciadas, ¿eh? Los humanos tienen +2 a 2 atributos, o sea, las razas vienen con potencia, ¿no? Por eso vienen bastante descritas y bastante cambiadas las reglas. Pues aquí tienes la senda heroica, ¿no? La senda heroica es algo que tú coges en nivel 1, ¿no? Y te da ese punto, ese poder adicional que por ser héroe, que van desde cosas como por ejemplo la primera que viene es acelerada, ¿no? Que te da el nivel 1, ya tienes +2 además de iniciativa, ¿no? Te permite hacer aceleración, el conjuro de aceleración, te permite tener bonos a la esquiva. Tienes acuático, ¿no? Que es para que te da cosas para, por ejemplo, invocar bichos marinos, te da cosas para respirar bajo el agua o para respirar mejor, cosas de suerte, te da cosas para poder lanzar mejores conjuros, te da para tener compañeros animales, rasgos bestiales, poder invocar elementos naturales. O sea, yo os digo, este punto principal es que
están hablando en la calle, lo siento, y entonces me distrae. Este punto de tener una senda más allá, ¿no? Por ejemplo, de tener un guardián porque tienes cosas para proteger a los demás, montañeros, cosas que te dan para montañas, habilidades, o sea, te dan un punto heroico, un punto más a poderes casi sobrenaturales a la clase, que le va a venir muy bien para ayudarles a poder sobrevivir a este cruel mundo. Pero hay un punto que tiene, eso lo explicaré más adelante, es que los héroes en Minded suelen estar bastante solos. Después tenemos las clases básicas, ¿no? El juego te dice que las 3 clases principales, y que es el 90% de los héroes, van a ser guerrero, ladrón, pícaro, y ¿cuál era la otra? Era ladrón, pícaro, y bárbaro, ¿no? Son las 3 clases principales, ¿no? Las demás son un poco más extrañas. El bárbaro no cambia realmente, empieza con más puntos de vida, de hecho. No, perdona, me he equivocado. No, empieza con algunas habilidades distintas, ¿no? El set de habilidades, como hay habilidades muchos más útiles, están ligeramente cambiadas, ¿no? Para poder beneficiarse de este punto. El canalizador, que es la única clase nueva de este, pues es un poco la clase mágica, ¿no? Aquí en este juego, esta ambientación, cualquiera puede lanzar magia porque se basa en dotes. Pero esta clase está un poco potenciada para poder hacer un poco más de esas dotes, ¿no? Y poder modificarlas y darles un poco más de variedad con cosas como tradiciones. Hay 3 tradiciones, ¿no? Que la hermética, la carismática y la espiritual, ¿no? Que, bueno, pues lo que hace es un poco esta desviarlo. Después tenemos el defensor, es otra clase también nueva, pero lo que viene a ser es un guerrero distinto, más planteado en defender a los demás y resistir daño, ¿no? Tenemos el guerrero cambia bastante, principalmente porque al ser una clase, las armas son tan escasas en Minded, ¿no? Y sobre todo el acero y tal, es escaso porque las armas están prohibidas. Entonces, claro, si tú juegas sobre todo en los territorios interiores, pues no tiene mucho sentido. Entonces es un guerrero que tiene cosas que es más tipo recursos, ¿no? Tiene hasta algún punto de pala, ¿no? Porque el carisma puede llamar gente, tal, con lo cual pues funciona un poco distinto. Después tenemos el Montaraz, que vendría a ser una especie de explorador. Pero claro, como el explorador no tiene conjuros, porque los conjuros van distintos, pues entonces tiene cosas para más de supervivencia, más de buscar cosas. Se parece un poco más al Montaraz de la variante sin conjuros, ¿no? Que puede tener las iteraciones modernas de D&D. Basa también mucho en el compañero animal. Y después tenemos el pícaro, ¿no? Que además es el niño bonito de la ambientación. Te dicen, la mayoría de los personajes de los grandes héroes de Minded han sido pícaros. Y básicamente tiene tiene más habilidades. Básicamente es la única diferencia. Clases. El set de habilidades clases es un poco diferente. Después tenemos las habilidades de prestigio. Las habilidades de prestigio, sinceramente, a mí me parece que es una gran idea, que está muy mal diseñada en D&D 3.5. Si alguna vez hago una reseña de 3.5 hablaré más de esto, pero en general no está especialmente bien planteado. Minded, pues un poco mejor, están algo mejor, pero tampoco es especialmente visible, ¿no? No creo que estén bien hechos. Como curiosidad, el druida es una clase de prestigio, ¿vale? Y bueno, están chulas, ¿no? Y tienen cosas interesantes. A mí, por ejemplo, el jinete de Worgen, el guerrero arcanista, pues me gusta bastante, ¿no? Mago también, ¿no? Es el mago más clásico. Por eso digo que la magia sí existe, pero a la vez no. Tienes una clase que a mí me pareció brutal, ¿no? Que es el predicción de legadas, ¿no? Los legados son como los funcionarios del dios de la oscuridad. Y pues tienes un tipo que está especializado en matarlos, ¿no? Y ir contra ellos. Después tenemos opciones para PJs, ¿no? Que son cosas para hablar un idioma, ¿no? Porque como la escritura está prohibida y saber leer está penado con la muerte, pues tiene cosas extrañas, tiene habilidades extrañas, ¿no? Habilidades muy versátiles, como puede ser esconderse, diplomacia. Tienes los puntos de saber, la tasación va distinta porque no hay moneda, porque les las han quitado, ¿no? Pues claro, si
si el dios del mal te provee todo, tú no necesitas posesiones, porque el dios, si tú necesitas una fava para poder cultivar el campo, es curioso, ¿no? Las herrerías son propiedad del Estado, ¿no? Y usar una forja sin el permiso del funcionario, pues es ilegal, ¿no? Igual que tener objetos de hierro es ilegal, ¿no? Porque pueden ser armas improvisadas. Bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Funciona con un sistema de trueque, con lo cual la tasación va extraña, ¿no? Después tenemos dotes nuevas, sobre todo lo que se refiere a las dotes mágicas. Y algunas dotes, la verdad, están bien, captan bien el espíritu. Después tenemos las reglas de la magia. Es muy similar a la vieja, ¿vale? No tiene muchas cosas distintas. Lo que ahora intentan es darle un trasfondo diferente, o un sistema raro, pero como funciona con dotes, ya os digo, y además es mucho menos potente, ¿no? Es un conjuro que a lo mejor fuera de nivel 1 para mago, pues a lo mejor pues en el mundo de Magic es el nivel 4 o 5. Te hablan un poco cómo aprender conjuros adicionales, rituales. La magia ritual es importante y es relativamente poderosa, pero tiene muchas problemas para funcionar. Y después te hablan el cómo ha afectado la ruptura a la magia, ¿no? Pues claro, sin el viaje planar, pues no existen teletransportaciones. Y mola mucho el concepto de la invocación, ¿no? Porque en el mundo de Mad Knight, claro, en la invocación, tú no invocas, cuando tú invocas un elemental, un demonio, un ángel, pues normalmente en D&D 3.5, pues tú lo invocas y hace su esta y se pira, ¿no? Y importa poco. Pero claro, en Mad Knight, lo que tú invocas es lo que se quedó, lo que ya estaba en el mundo en el momento en el que se cerró. Con lo cual, cuando tú invocas por ejemplo, un elemental, pues tienes posibilidades de invocar al mismo elemental continuamente, y una vez que se muere, pues el elemental se murió, ¿no? Y claro, pues si tú invocas un elemental y le dices, parte la cara contra eso, y a lo mejor al elemental tal no le mole mucho la idea, cuando tú lo invocas, pues se va a acordar de ti, ¿no? O te va a intentar buscar, ¿no? Porque él está encerrado en el mundo físico y no le mola demasiado el que tú juegues miles de desórdenes, ¿no? Con los demonios y las ángeles y criaturas que no son elementales. Los elementales todavía, como no tienen que estar obligados, ¿no? Pues como no pueden volver a su plano, a los planos elementales, pues están obligados a vivir cerca de su elemento, si no la cascan, ¿no? Pero entonces ir a buscarte tal o intentar partirse la cara contigo a lo mejor no les conviene, ¿no? Pero a los demás criaturas que puedes convocar, pues a lo mejor si les tocas mucho las narices, pues se puede volver en tu contra. Tiene herbalismo. El herbalismo es importante en Mad Knight, ¿no? Por igual que los talismanes mágicos, ¿no? De esto dices, pues es un talismán de protección contra el mal, o un atrapasueños, tal. Pues en el mundo de Mad Knight estas cosas funcionan, ¿no? Porque esta magia un poco simpática, menor, casi de pueblo, podríamos decir, pues funciona muy bien, ¿no? Porque como no tienes acceso a la magia de verdad, yo os digo, tenéis equipo inicial con bastantes armas y cosas nuevas, bastante chulas algunas de ellas. Me encanta la espada del Bardach orco. Claro, pero como las armas están prohibidas, ¿no? Pues tiene ese punto. Y además, ya os digo, funciona un sistema de trueque que son, los objetos no que valen monedas de oro, sino que valen puntos de valor, porque es lo que vale relativamente. O sea, además te dice que los puntos de valor pueden variar mucho. O sea, porque te dicen, ¿qué merece más? Hay un relato en el que te hablan de unos niños jugando con diamantes como si fueran pelotas, ¿no? Porque no valen nada. Te dicen que podría valer más, ¿no? Un saco de monedas de oro, un trozo de hierro o un hacha. Bueno, pues las monedas de oro técnicamente no valen, ¿no? Porque más allá de a lo mejor un coleccionista o porque tenga algún elemento estético curioso, no, la estética no funciona muy bien en Magic, ¿no? Porque pues el arte está prohibido. Hay muchas cosas prohibidas en Magic, ¿no? Todo que den sensación de libertad o de pensamiento individual, tal, no les mola mucho, ¿no? El señor del más ha leído las 100 normas. Claro, entonces el metal puede funcionar, ¿no? Porque el metal funciona bien, ¿no? Pues tú puedes crear con el metal, pues puedes crear un hacha, o puedes crear dos, o puedes crear un juego de llaves, tal. Con lo cual, pero como usar la forja es ilegal si no tienes un permiso del funcionariado y no te lo suelen dar, y además te suelen pedir como diezmo el trozo de metal, pues claro,
mola, pero es mucho mejor el hacha, ¿no? Aunque, o sea, tú le das el equivalente para hacer 10 hachas en metal, pues siguen prefiriendo el hacha, ¿no? Porque el hacha es un elemento ya manufacturado, tal, sí puede servirse para muchas cosas. Hay que tener una mentalidad distinta cuando se juega con los bienes materiales y el equipo en Mage. Después te habla un poco de cómo dirigir aventuras en Mage, ¿no? Te habla, por ejemplo, de los Reyes de la Noche. Los Reyes de la Noche son los tipos que aparecen en la portada, ¿no? Son los 4 héroes que traicionan al mundo y provocan que pueda ganar la guerra. Además había una profecía, ¿no? Uno es un dragón, uno es un clérigo, otro es un elfo y otro es un general humano, ¿no? Pues claro, entre los 4 pues provocan que el mundo se vaya al carajo, ¿no? Y pues estos son los grandes generales de la sombra. Después tenemos la Orden de la Sombra, que es el culto religioso al dios del mal, ¿no? Que después están los príncipes traidores. Los príncipes traidores son los gobernadores de cada territorio, que todos son... Los humanos se dejaron vender, ¿eh? Todos los que tenían un puesto de poder rápidamente hicieron una transición, ¿no? Hostia, no, si yo siempre he sido malvado, o sea... no, yo, por favor, libertad, de democracia, no, por favor, yo siempre fui malvado, por favor. Lo que pasa es que no iba a decirlo porque me quitaban, pero yo siempre le he servido a usted, señor del mal. No, pues hicieron un poco eso. Después de los señores de la guerra orcos, casi todos los líderes militares, igual que casi todo el funcionariado que gobierna las zonas humanas, es humano. Todos los líderes militares son orcos, y los mejores líderes militares son siempre orcos. Después estamos las leyes de la sombra, estas cosas que he dicho, ¿no? Que está prohibido las armas, usar las forjas, tal. Es un montón de cosas. Te hablo un poco de la vida bajo la ocupación, ¿no? Es bastante cruel, bastante... Vamos a leer un poco por encima, ¿no? Las leyes de la sombra. Penado con la muerte, ¿no? Tener sangre de fata, o sea, ser cualquier cosa que no sea humano. Colaborar con las fatas. Esto excluye a los gnomos. Ayudar a los fugitivos de la sombra. Atacar a un legado, que son los funcionarios, o un agente superior de Izrador. Posesión de un objeto encantado. Lanzar conjuros o uso de la magia. Vale, sí, penado con la muerte, o sea, está bien, ¿no? Es penado con la esclavitud, ¿no? Por trabajos por ser. Posesión de armaduras o armas marciales. Atacar a un sirviente o soldado de Izrador. Presencia no autorizada en una zona restringida. Incluye viajar sin pruebas de viaje. Resistirse a un arresto. O sea, resistencia a la autoridad es esclavitud. Adoración. Cuidado que esto a lo mejor yo creo que algún pepero ha podido leerlo. Adoración a una deidad que no sea Izrador. Contrabando. Robo, ocultación de objetos diseñados para el uso de Izrador. Viaje no autorizado a lo más allá de las fronteras del asentamiento. O sea, no está prohibido salir de tu pueblo, ¿no? Posesión de los libros y pergaminos no mágicos. No, pues si es mágico es muerte, ¿no? Pero si no son mágicos es meramente esclavitud. Enseñar a otros a leer, también. No informar de una violación de otra ley. O sea, penado con la muerte. Un penado con esclavitud. Y luego latigazos es ocultar comida. Retratarse o no pagar todo el impuesto. Retrasarse. Retrasarse latigazos, No molestación, latigazos. No apartar la mirada o apartarse para dejar paso a un legado. Los orcos he de decir que no necesitan esta ley, ¿no? Porque los orcos, si tú le miras o no te apartas, directamente te mata, o sea. Y el uso no autorizado de la forja, que es lo que decía antes, ¿no? O sea, son leyes muy bonitas, como podéis ver, ¿no? Y ya te digo, te hablan de todas las zonas ocupadas, que es la zona principalmente central, ¿no? Y además es mucho más opresivo en el norte y va siendo cada vez menos opresivo cuanto más viajas al sur, ¿no? Las ciudades del sur son un poco más libres, ¿no? que las ciudades del norte. Más que nada porque lleva menos tiempo, ¿no? Y el sistema de cómo ser lugares más ricos, más prósperos, es más conveniente, ¿no? Porque hace falta mantener una maquinaria bélica para una guerra brutal que está en la zona oeste, en Eretor, y entonces pues les conviene un poco más de libertad, pues crea un poco más de recursos para esta guerra. Te habla del precio de la libertad, las grandes resistencias contra la sombra, ¿no? Que es la guerra de Eretor.
las montañas de Caradhun, o los grupos estos mercenarios de jinetes libres que intentan un poco viajar, ¿no? Te dicen que es un problema, ¿no? Porque esta gente además es mal vista, ¿no? Porque tú llegas a un pueblo, tú le solucionas el problemita con un legado, por ejemplo, y claro, el héroe se va, pero es que la gente que se queda ahí se queda, ¿no? Y entonces, cuando vienen los otros, pues les dan una lección aún más salvaje al pueblo, ¿no? Por eso no funciona bien. Te habla del sistema de trueques, cómo llevarlo durante el juego, por qué existe, el alfabeto y algunos elementos útiles para el inicio. Después te hablan de la tierra, ¿no? Te habla de la tierra del norte, un poco su historia, su gente, asentamientos, su idioma, su forma de gobierno. Amplía bastante con trasfondo el anterior, ¿no? Religión. Es muy bueno este capítulo, es tremendamente bueno. Te habla de las grandes casas de los Dornitas. Todo un montón de cosas, ciudades, o sea, este capítulo es tremendo. Trae el mar de Penuria, ¿no? Toda esta gente que vive a lo largo del mar. Me está poniendo a los nervios la persona que está gritando por un megáfono en la calle. Las costumbres y tradiciones, ¿no? De esta zona, poblados y lugares. La tierra central de Eren, ¿no? Que es esta raza híbrida de humanos, ¿no? Cómo lucha contra la sombra, los libertadores, también ciudades de interés, lugares, poblados, localizaciones, la zona del río. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo porque el gnomo... Es que el gnomo... los gnomos fueron los grandes traidores, ¿no? Son los que decidieron que, oye, pues a mí tampoco me molesta que estén los malos, ¿no? Pues es la raza un poco chaquetera, ¿no? El resto de los... Es que me acordaba que se me olvidaba algo, ¿no? Y cuando lo he leído hoy, mola por eso, ¿no? Es una raza muy curiosa y muy odiada. Realmente no son así, ¿no? Porque es gente que se ha vendido para ser traficantes y ser aliados de la... Pero la imagen pública es un poco eso, ¿no? Son un poco los grandes traidores. Traicionan a todo el mundo. Realmente son los buenos, ¿no? Pero traicionan a todo el mundo para pensar que son los malos, ¿no? Tiene mucho de fachada. Tal de unas situaciones. Este capítulo, ya os digo, es magnífico, es digno de leerse, es la muestra de cómo hacer un setting de campaña bueno. Es un gran ejemplo el capítulo de la tierra de Ilúvatar, ¿no? Te explican las grandes regiones, punto por punto, todos los puntos de interés, dan ideas, está bien planteado, está bien hecho, costumbres, detalles. Todo esto, o sea, pude sacarlo, pero para el setting, este punto es brutal, ¿no? Y ya os digo, es digno de leer. Las tierras del sur, eso es lo que viene a continuación, son tierras más libres, no es... Además es una raza que vive mucho sobre caballos, ¿no? Es que es una mezcla entre el imperio mongol y el romano, los sacosanos, entonces pues es lo que tiene. ¿No? Cómo se lucha contra la sombra, cuáles son cosas de insurgencia y ese tipo de cosas, lugares de interés, ciudades, localizaciones. Y después tenemos Eretor. Eretor es el gran campo de batalla en el mundo de Mine, ¿no? Es el último lugar libre. El lugar donde viven los elfos, gobernados por una reina inmortal. Es casi una dios en este mundo, pero no sin llegar a ello. Y te hablan de su guerra, además cómo es la ocupación humana, las tensiones que hay, porque los humanos se emperran en vivir dentro del bosque y claro, quieren crear ciudades, entonces a los elfos no les gusta porque los árboles son mágicos y los árboles hacen que tenga como una especie de escudo defensivo. Y claro, pues entonces hay problemas internos, hay problemas externos, hay generales orcos destinados a conquistar esto. Tiene un suplemento en caja que es brutal, en el que te hablan todos los comandantes que están destinados aquí, sus motivaciones, tienen motivaciones incluso que van en contra de ellos, a favor, traidores, o sea, es brutal. Esta zona de batalla es tremenda, es muy buena. Te hablan de comercio, maestros artesanos, encantar objetos, cuáles son costumbres mágicas. Es una sociedad basada en una especie de estado de guerra perpetuo, pero a veces intenta conservar las tradiciones. Tienes a los bosques encantados, tienes problemas con ellos, están intentando hacer
pero claro, los árboles son mágicos, estamos en el juego, con lo cual se intenta cada metro que avanzan los orcos es una tierra que tienen que exterminar, esterilizar, cortar, quemar. Yo os digo, es brutal. Y la reina que protege la zona es un personaje súper interesante. Te hablan de la corte élfica, de la capital. Es muy interesante, la verdad. Está muy bien planteado. Casi da para su propia ambientación, y sacaron una caja para demostrarlo. Y mola. ¿No? También te hablan del bosque frío. Está un poco menos detallado y quizás es un poco más oso, ¿no? El bosque frío es la zona de Veraden, que es la zona que de hecho, a ver, es más oso entre comillas, ¿no? Porque te hablan, no está tan bien detallado como la parte de abajo, pero hay que tener también que Veraden es una pequeña zona que básicamente es la frontera, ¿no? Y los problemas que tienen para luchar. La frontera norte pues tienen problemas porque es un lugar de lucha perpetua, porque se intenta conquistar desde el norte, y después están los demás frentes que están por otros lugares. Está Miralen, que es el bosque del mar, ¿no? Es la zona sur, quiero recordar. No, la zona central sur, que también está bien, ¿no? Pero es un poco menos... Es una... No, es una zona rara. A mí no me termina de gustar del todo, pero... tiene partes submarinas, tal. Es un pueblo, es con la parte del bosque que linda con el mar. Ya os digo, no termina de... Y después tenemos la jungla subtropical del sur, ¿no? Que tiene también sus puntos interesantes. Después voy a avanzar un poco más rápido porque llevo un montón de tiempo y me queda más de medio suplemento, ¿no? Por eso no estoy detallando tanto. Después tenemos Caladrun y la costa, ¿no? Que nos hablan de los reinos enanos. Yo os digo, la historia es una historia muy cruel, ¿no? Los enanos han sido sometidos a un punto de exterminio sistemático, y además el problema que tienen es que los enanos se traicionaron a sí mismos, llegado a cierto momento dado, ¿no? Y han sufrido, es quizás la raza que más ha sufrido, ¿no? Está llena de traidores y de problemas internos. Tienes una costumbres muy extrañas, ¿no? Para empezar, que es una raza muy xenófoba, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque los enanos es una de esas razas que podría salvar el mundo, pero claro, se les ha vuelto porque además todo esto es por parte de un plano súper paranoicos y súper xenófobos, precisamente porque ellos serían capaces de crear los materiales para hacer encantamientos permanentes, tal. Entonces ha habido ahí un intento de socavar, ¿no? Y después te hablan de Asamar, que es la costa de Carmael, que son lugares interesantes, ¿no? Porque son un poco más libres, ¿no? Están suficientemente alejados del control de Izrador como para que funcione. Y después tenemos ya el libro 3, que es el libro para el narrador, los secretos de Izrador, ¿no? Que te va a hablar un poco de los planes y las cosas de cómo funciona el mundo de Minded para el director. No te va a hablar de los orcos, sus orígenes y toda su cultura. Ya os digo, una cultura creada por y para la guerra. Son máquinas de guerra, y sus asentamientos van de ese estilo, ¿no? Sus grandes asentamientos son centros de crianza o militares o grandes catedrales a su dios. Te habla de las tierras ocupadas, cómo están divididos los distritos, cómo están gobernados cada uno de ellos, en sus partes norte, sur y este. O sea, es que te describen cómo es el gobierno y cómo está planteado en cada uno de los lugares. ¿Veis? Este punto, que es como está hecho como pequeños estados, pues te hablan un poco del sistema de gobierno y las tramas principales que pueda haber en cada uno de ellos, ¿no? Está muy bien. Te habla de la guerra contra los enanos y la guerra contra el bosque, ¿no? Lo intenta detallar un poco más cuáles son los planes y la forma de hacerlo. Después te habla de los clérigos
y un poco los planes de la religión de él, ¿no? Los espejos negros, que es como está intentando donde se están destrozando la destrucción de objetos mágicos, el cómo es capaz de espiar, ¿no? Una cosa que tiene son los antipex, ¿no? Que son una especie de espías, ¿no? O sea, una persona puede ser espía inconsciente, ¿no? Esto funciona mucho en los animales, ¿no? Tú le metes un antipex, que es una especie de parásito. Entonces lo que ves es, por ejemplo, un perro se puede ver a través de un espejo, tal. Lo cual es un problema, ¿no? Por la gente, los animales de compañía son un poco mal vistos por eso, ¿no? Porque cualquiera puede estar contagiado por este parásito. Después tienes los cuatro reyes de la noche, ¿no? Que te habla de la historia de los cuatro grandes generales caídos que cayeron y que vendieron a la humanidad y que provocan la caída, ¿no? El hechicero de la sombra, que es el consorte de la reina, el gran general humano, que es Jaffir, el sacerdote de la sombra, que es el que lleva el culto a la sombría, y el dragón que se pasó al lado oscuro. Después nos habla de la Orden de la Sombra, que es curioso, ¿no? Es los únicos que tienen magia, tal y como funciona en el D&D, pues son los clérigos. Y son muy bestias. Y muy hijos de puta. Y molan bastante. Los legados, que son estos funcionarios, vienen todos la gente que trabaja, ¿no? Cazadores de brujas, las voces en las que sonían así decirlo, los tipos que se dedican a decir a los heraldos, que intentan convencer a los demás que se pasan a la religión del malo. No pertenecer a la religión del malo no está prohibido adorar a cualquier otro. Te hablan del servicio militar y los soldados, cuál es la vida para esta gente, tribus orcas. Y después un capítulo de cómo te aconsejan cómo se tiene que dirigir Magnet, cómo llevar los objetos mágicos, los tipos de magia. Te habla de los nexos de poder, que son puntos importantes para el villano de controlar, ¿no? Porque son lugares mágicos importantes que tiene que destruir y corromper. Cómo llevar los objetos de pacto, que son estos objetos mágicos que os he dicho que se crean a través de la historia. Vienen varios de ejemplo. Te habla de la ruptura, cómo llevarlo, los espíritus, los elementales, ángeles, demonios, cómo hacer vienen criaturas de Magnet, ¿no? Tanto un bestiario muy pequeño, muy ligerito, porque tiene su propio libro después de bestiario, ¿no? Y cómo adaptar un poco los demás libros. Habla sobre todo de seres planarios, ¿no? Espíritus atrapados, demonios atrapados, ángeles atrapados, elementales, constructos, cosas que necesitarías, por así decirlo, otro plano para poder llevar, ¿no? Pero te habla también de cosas como los gigantes, bichos humanoides y ese tipo de cosas. Después te dan una serie de ideas para campañas y aventuras de qué temas tendrías que seguir. Y después, como curiosidad, viene todos los suplementos que estaban publicados hasta la fecha de salir este suplemento en inglés, ¿no? Y tú lo lees y la verdad da pena. Es curioso, ¿no? Porque viendo lo que sacaron, pues te da la sensación de que iban a seguir el orden que viene aquí. Porque lo primero que sacaron fue la Corona de la Sombra y después lo que sacaron fue Siervos de la Sombra, ¿no? Que es el bestiario. Lo cual es una lástima porque el siguiente, yo creo que si DD 3.5 hubiera durado 2 años más, hubiéramos visto 3 o 4 manuales más de este juego. Y el siguiente era el de la brujería, el siguiente era un libro de ciudad. Molan bastante los suplementos, te dan muchas ideas, expanden bastante bien el mundo y creo que están muy bien pensados, ¿no? Después tenemos una aventura de introducción con una serie de encuentros. No está mal, mola, pero la aventura de introducción, la verdad, prefiero la que voy a hablar en el siguiente vídeo. Y después tenemos un listado de conjuros bastante amplio, de los que están permitidos en el mundo de Izrador, ¿no? Uy, en el mundo de Magnet. Y poco más. Esto es el libro básico de esta nueva campaña de Magnet. Tiene muchísimo trasfondo. De hecho, el 90%
no, el 85% del trasfondo, lo cual es recomendable incluso aunque no tengáis 3.5. y además creo que es perfectamente adaptable a casi cualquier juego que hagáis, ¿no? Para Pathfinder, no creo que funcione bien en Pathfinder, tiene algunas cosas que pueden funcionar raros, o sea, necesita algo de adaptación, no mucha, pero la parte de las sendas heroicas y las clases de Pathfinder a lo mejor hacen demasiado. Habría que cambiar alguna cosita. No, el sistema de adaptación de la OGL a Pathfinder tiene curro. Quizás un poco menos que adaptarlo según qué juego, pero os digo, un recomendable 100%. Por lo demás, en el próximo vídeo, yo os digo, va a tocar los suplementos de Mindnet, los dos que vienen en español. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego.